Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Gabriela, la profe de matemática, y en este video vamos a hablar de fracciones, ¿sí? Ustedes saben que las fracciones son aquellos números que se encuentran entre los números naturales, entre los números enteros. Nosotros tenemos el conjunto de los naturales, que son aquellos números que nos sirven para contar. Luego vimos que con esos números no podíamos representar, por ejemplo, números, temperaturas bajo cero, números, lo que son los números negativos, ¿no es cierto? Como temperaturas bajo cero, como dije, o cuando le debemos dinero a alguien. Bueno, en esta ocasión vamos a ampliar el espectro de números y vamos a conocer a los números racionales. Los números racionales se indican con la letra Q y son aquellos números que se encuentran entre los números enteros, ¿sí? Los números racionales forman una división, ¿sí? Por ejemplo, 1/2, 2/3, ¿sí? 4/6. Cuando nosotros hablamos de fracciones, hablamos de repartir, de dividir ciertas cantidades donde no alcanzan con los enteros. Supónganse que yo tengo 3 personas, ¿sí? Y tengo para repartir entre ellas 4 sandías, ¿sí? Vemos que a cada uno le va a tocar una sandía, pero hay una sandía entera que, o sea, si quiero repartirlo en partes iguales, la voy a tener que partir en 3 partes para que me dé 1, 2, 3, está bien, para que me dé una parte para cada uno, ¿sí? Entonces, acá reparto una sandía para cada uno y la otra reparto 1/3 para cada uno. Este 1/3 significa que a un entero, como la sandía, está dividido en 3 partes, que es lo que me indica el denominador de la fracción, y le doy una de esas partes a cada una de las personas, ¿sí? Bueno, de acá podemos sacar una conclusión, una primera conclusión, para ver los tipos de fracciones que hay. Hay 3 tipos de fracciones. Las fracciones propias, ¿sí?, son aquellas en las que el numerador es más pequeño que el denominador, ¿sí? Esto significa que en la recta numérica esta fracción, o todas las propias, se van a ubicar entre el 0 y el 1. ¿Cómo sería el gráfico de este 2/5? Bueno, yo voy a tener un entero, que sería una barra de chocolate. El denominador me va a indicar en cuántas partes yo divido al chocolate. Y el denominador me va a indicar cuántas partes de ese chocolate yo voy a tomar, ¿sí? Si yo graficara esto en una recta numérica, donde tengo acá el 0, el 1, el 2, ¿sí? ¿Qué significa? Que entre el 0 y el 1 yo voy a dividir en 5 partes iguales, y de las cuales voy a tomar 2, ¿sí? Ahí se encuentra la fracción 2/5, o sea, tomar 2/5 partes de 1, ¿sí? Si hablamos ahora de las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es más grande que el denominador, ¿sí? Estas fracciones tienen la particularidad de que son más grandes que 1,
¿sí? Si yo quiero graficar a esta fracción impropia, voy a tomar un entero que lo voy a dividir en 3 partes, como me indica el denominador, y yo tengo que tomar 5 partes, como indica el numerador. Pero ¿qué veo? Que este entero no me alcanza porque yo necesito 5 partes, por lo cual voy a tomar otro entero dividido en las mismas 3 partes, y ahora sí yo voy a poder tomar 5 partes del número, ¿no es cierto? ¿Cómo graficarlo en la recta numérica? Bueno, en la recta numérica, acá 1, 2, lo vamos a graficar de la siguiente manera. A cada número lo vamos a dividir en 3 partes, en este caso, porque es lo que indica el denominador. Y de esto yo voy a tomar 5 partes para repartir. Entonces, tengo 3, 4 y 5. Acá caerían los 5 tercios. Esta es la forma de verlos en la recta numérica. Hay otro tipo de fracción que se llama fracción aparente. Las fracciones aparentes son aquellas, como su nombre lo dice, que aparentan ser fracciones, pero en realidad no lo son, ¿sí? El numerador es múltiplo exacto del denominador, ¿sí? Por lo tanto, si dividimos el numerador por el denominador, nos va a dar un número entero. Por ejemplo, la fracción 6 tercios. La fracción 6 tercios la vamos a graficar de la siguiente manera. Vamos a tener que tomar 2 enteros, porque es una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. La vamos a dividir en 3 partes iguales y vamos a tomar 6 partes, como indica el numerador. Por lo tanto, vemos que los 2 enteros fueron tomados totalmente, ¿sí? En la recta numérica, nosotros lo veríamos de la siguiente manera. A cada número entero lo divido en 3 partes y voy a tomar 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esta es la fracción 6 tercios. La distinguimos muy bien que son 2 enteros porque 6 dividido 3 es 2 y no sobra nada. Muy bien. Ahora vamos a hablar de fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes tienen el mismo valor aunque parezcan que son 2 fracciones distintas, ¿sí? Estas fracciones son en realidad lo mismo, pero se escriben de distintas maneras, ¿sí? Fíjense, si yo tengo la fracción 2 quintos, 2 quintos y, por ejemplo, 8/20, ¿sí? ¿Cómo voy a graficar estas fracciones? Yo voy a dividir un entero en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, de las cuales voy a tomar 2 partes. Y voy a dividir la fracción 8/20 justamente en 20, como indica el denominador. Acá tengo 10 y cada una de estas en 10 partes. Acá tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y la misma con la otra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. De este entero yo voy a tomar 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fíjense que la fracción es igual una que la otra, o sea que toman la misma parte
del entero, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de eso también? Bueno, vamos a ver que entre 2/5 y 8/20 hay un múltiplo común en el numerador y en el denominador, ¿sí? Porque al 2 lo multiplico por 4 para llegar a 8 y al 5 lo multiplico por 4 para llegar a 20, ¿sí? Esto se llama fracciones equivalentes, ¿sí? Amplificadas, porque yo estoy multiplicando por un número para poder llegar a esa fracción. También serán fracciones equivalentes cuando lo vemos al revés, ¿no es cierto? Simplificando. Esto ustedes lo saben muy bien. Simplificar es hacer más pequeño. Entonces, si yo busco, supongan, una fracción, tengo 6/15, y quiero buscar una fracción equivalente, o sea que sea igual pero que sea más pequeña, bueno, por ejemplo, puedo buscar divisores tanto de 6 como de 15 para poder dividir y así reducir, ¿sí? En este caso encuentro al 3. 6 dividido 3 es 2 y 15 dividido 3 es 5. Son dos fracciones equivalentes, ¿sí? Pero simplificadas. Esto sirve mucho en los cálculos, aprender bien a simplificar fracciones, porque digamos que se simplifica la carga de operaciones que uno tiene que hacer. No es lo mismo multiplicar 6/15 por un número que 2/5 por un número. Es mucho más sencillo, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a hablar de las operaciones que nosotros podemos hacer con las fracciones. Por un lado tenemos las sumas y las restas, que las dos se tratan de la misma manera, ¿sí? Hay varios métodos para sumar y restar o restar fracciones. Supongan, nosotros tenemos que sumar 1/2 más 3/2, ¿sí? Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, no hay mucho para hacer, o sea, es lo más fácil, digamos. Si yo grafico como tienen el mismo denominador, las fracciones van a ser, digamos, van a partir al entero en la misma cantidad de partes. Entonces yo voy a poder tomar la misma, sin tocar los denominadores, voy a sumar simplemente los numeradores. Fíjense, 1/2 sería esto, mientras que en 3/2 yo vuelvo a tomar el entero y a dividirlo en dos partes, y de ellos tengo que tomar 3 partes. ¿Lo ven? Como todos son iguales, lo único que yo hice fue sumar 1, 2, 3, 4. Es el resultado ahí, ¿sí? Y como vemos, y como siempre es aconsejable hacer, simplificando el numerador y el denominador para dar una fracción equivalente menor, vamos a dividir por 2 y dividir por 2. 4, dividido 2 es 2 y 2 dividido 2 es 1. Por lo cual, el resultado es 2. Un número entero, y lo vemos. Si yo en vez de tomar acá tomo este medio, vemos que la fracción dibujada son 2 enteros. ¿Qué pasa cuando la suma o la resta se hace con denominadores distintos? Ahí ya estoy hablando de distintas fracciones. Por ejemplo, si yo tengo que sumar 1/2 más 3/5, ¿sí? Yo no estoy tomando las fracciones divididas en partes iguales en ambas. Entonces yo tengo que buscar un denominador que pueda utilizar para las dos fracciones, ¿sí? Tenemos el método, por ejemplo, de tomar el mínimo común múltiplo,
¿sí?, de los números, de los denominadores. El mínimo común múltiplo entre 2 y 5, en este caso es 10. ¿Por qué? Porque es un número múltiplo de ambos números. Yo lo puedo hacer multiplicando directamente a los dos denominadores o buscando un múltiplo que sea para los dos y que no sea necesariamente multiplicando los denominadores. En este caso es 10, ¿sí? Y la técnica para hacer esta suma sencilla, digamos, la técnica es dividir el denominador común con el primer denominador y multiplicarle el numerador, ¿sí? Entonces tengo 10 dividido 2, 5 por 1, 5. Más, paso el signo, y así con la segunda fracción. 10 dividido 5, 2, y 2 por 3, 6. Ahí ya llevé las dos fracciones a tener el mismo denominador, que es 10, por lo tanto solamente me resta sumar los numeradores. Acá veo que el resultado final es este porque no puedo simplificar la fracción, porque no tienen divisores comunes, ¿sí? Bien, multiplicación de fracciones. Para multiplicar fracciones, por ejemplo, 2 tercios por, no sé, supongan 4 octavos. La multiplicación de fracciones lo que tiene es muy sencilla, porque yo tengo que multiplicar los denominadores y multiplicar los denominadores, ¿sí? O sea, me quedaría 2 por 4 arriba y 3 por 8 abajo, ¿sí? Entonces 2 por 4, 8, y 3 por 8, 24. Y ahí yo podría simplificar, ¿sí? Puedo dividir por 2, porque son dos números pares, y me queda así. Vuelvo a dividir por 2 y me quedan 2 sextos, y vuelvo a dividir por 2 y me queda 1 tercio. Ese sería el resultado. Pero también en este caso yo puedo simplificar numeradores con denominadores. Como estoy hablando de multiplicaciones, lo puedo hacer tanto en este sentido, arriba y abajo, y también puedo simplificar cruzado. En este caso voy a tomar los números más grandes y voy a simplificar acá dividido 4, ¿no? 4 dividido 4, 1, y 8 dividido 4 es 2. Y después voy a simplificar el 2 con el 2 y me va a quedar 1 y me va a quedar 1 abajo. Por lo tanto, fíjense, 1 por 1 es 1 y 3 por 1 es 3. Pueden simplificar antes o pueden simplificar después, el asunto es que les da lo mismo. Y el último caso es la división. La división, vamos a dividir los mismos números. Ahí, división. Como es lo contrario la división que la multiplicación, la técnica para dividir es la siguiente. Yo voy a multiplicar, pero los números cruzados, o sea, numerador con denominador, y el resultado se va a ir para el numerador. Y después arranco por el denominador, multiplico por el numerador y me voy abajo, ¿sí? Esto, como vemos, lo podemos dividir. Por ejemplo, los 2 son divisores de 4. Me va a quedar el resultado en 4 tercios. También hay una técnica que a mí me gusta mucho usar, que me simplifica hacer tanto lío de cruce de números, y es agarrar la segunda fracción y dar la vuelta y multiplicar. Fíjense que me va a dar lo mismo. En este caso voy a elegir simplificar esta fracción y me voy a hacer 2 por 2 es 4 y 3 por 1, 3. Fíjense que ambos resultados son iguales, ¿sí? Di vuelta la segunda fracción y la multipliqué. Eso me permitió simplificar muy fácilmente. Puedo simplificar cruzado, puedo simplificar la propia fracción. Bueno,
Espero que les haya servido. Espero que puedan hacer los ejercicios y cualquier duda estoy a su disposición. Les mando un cordial saludo.